Y bueno, les quiero dar personalmente la bienvenida a cada uno de los que hoy nos visitan por primera vez y a los alumnos que vienen de años anteriores. Quisiera hacer algunas aclaraciones de inicial, sobre todo para los que no han estado en años anteriores, respecto de los apuntes. Estos apuntes son mis apuntes, los que yo utilizo en las clases y que se los doy para que ustedes puedan seguir la clase, los temas de las clases. Ustedes van a encontrar, y esto es algunas observaciones, en primer lugar que los distintos párrafos corresponden a libros, a ediciones que en la parte de atrás donde están las referencias indica de qué libro, de qué autor está tomado el párrafo. ¿Sí? Lo que yo he hecho es una compilación de autores, sobre todo de línea conservadora, teólogos de línea conservadora del siglo XIX, XX y parte del XXI. Van a encontrar, hay unas referencias, hay un numerito pequeño que indica la referencia. Van a encontrar también que en algunos números, además del número, hay un asterisco. El asterisco significa que en esa referencia, además de la referencia del autor, hay una nota, hay un comentario. Y en algunos casos muy excepcionales van a encontrar el número con dos asteriscos, que significa que esa referencia y esa nota tienen que leerla, porque es un tema importante. Van a encontrar también que los pasajes normalmente están respaldados por una gran cantidad de pasajes bíblicos. No es para abrumar, pero sí es para significar que lo que ese autor escribió tiene una base bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que eso es uno de los principios de interpretación bíblica. La Biblia se explica a sí mismo y lo que un predicador o un maestro enseñe tiene que estar respaldado por lo que dice la Escritura. Eso es un poco yo lo que sugiero, porque hay algunos temas que yo he ampliado, sugiero que durante la semana, como tarea, puedan repasar lo que hemos visto el domingo y además leer los pasajes bíblicos, porque eso les va a dar un conocimiento muy preciso de lo que la palabra del Señor indica. Bien, la segunda carta de Pedro forma parte de una de las 8 cartas que normalmente se conocen como cartas generales o cartas universales. Ya hemos visto las cartas de Santiago, Hebreos, Primera Pedro. Este año vamos, Dios mediante, ver Segunda Pedro y Judas. Y posteriormente veremos las 3 cartas de Juan. El ordenamiento, como ustedes observarán, no es un ordenamiento que sigue el orden en que están ubicados los libros en el Nuevo Testamento, sino que siguen un orden cronológico de acuerdo a la fecha en que se estima que ese libro fue escrito. Por eso es que los últimos 5 libros de la Biblia, que seguramente fueron escritos por el apóstol Juan, que son el Evangelio de Juan, sus 3 cartas y Apocalipsis. Esos son los últimos 5 libros del Nuevo Testamento. Y es importante seguir la cronología a partir de la carta de Santiago, que posiblemente fue el primer escrito del Nuevo Testamento, y posiblemente con Marcos, con el Evangelio de Marcos, por la década del 40, 50, siguiendo por las cartas de Pablo, con Gálatas, Tesalonicenses. Nosotros seguimos en el estudio que hicimos ese ordenamiento para incluso nos muestra la progresión de la revelación. Y cuando leemos Juan, vemos que Juan llega a un nivel de la revelación que es excelso. Y llega a un nivel de revelación sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo que no encontramos en otras partes de la Biblia. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con Segunda Pedro.
esta carta, que es breve, son apenas 61 versículos, creo que 18, 21 y 22, esos son los versículos que tienen los 3 capítulos de 2 Pedro, es una carta que tiene una gran riqueza teológica. Y ustedes van a ver en el apunte que la teología de la carta no la estudiamos al comienzo, como generalmente se estudia en todos los libros, en todos los comentarios, en donde se hace la introducción al libro y se estudia la teología de ese libro, sino que yo lo he colocado en la última lección. Y esto para mí tiene una lógica. Una vez que hemos estudiado toda la carta, creo que estamos en mejores condiciones de apreciar la teología de esa carta. Esta breve carta, 3 capítulos, tiene una gran riqueza teológica. Esta carta nos va a hablar de la elección, nos va a hablar del significado del crecimiento de la santidad en la vida del creyente. Encontramos uno de los 2 versículos que hay en todo el Nuevo Testamento que específica y puntualmente habla sobre la inspiración de las Escrituras. En 2 Pedro y en 1 Timoteo. Son los 2 únicos versículos que hablan de la inspiración. Nos habla de las últimas cosas también. ¿Sí? El lenguaje de Pedro es un lenguaje de una persona que está escribiendo con fogosidad. Y posiblemente Pedro estuviera escribiendo esta carta desde la cárcel. Y él sabe, porque lo va a decir, que eran sus últimos tiempos. Es un poco difícil encontrar un bosquejo de la carta, porque los temas los va incorporando y van intercalando distintos temas. Ahora, es una carta que también nos presenta algunos interrogantes, algunas preguntas que son de difícil respuesta. Por ejemplo, nos dice que somos participantes de la naturaleza divina, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Qué quiere decir Pedro cuando exhorta a hacer firme nuestro llamamiento y elección? Significa que nuestro llamamiento y elección, la firmeza de nuestro llamamiento y elección depende del creyente. En tercer lugar, nos habla de las últimas cosas. Y hay una pregunta: ¿la tierra va a ser renovada o va a ser destruida? Y otro tema que también debemos analizar con detenimiento, Pedro nos dice en el capítulo 3, versículos 11 y 12, y nos plantea una pregunta: ¿pueden los creyentes acelerar o retrasar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Estas son preguntas, hola hermana, estas son preguntas que surgen, y otras más, que surgen de la lectura de esta carta, y que trataremos de responder dentro de lo posible, o trataremos de decir no tenemos respuesta. Que eso es en algunos casos lo que sucede. Muy bien. Esta carta es uno de los escritos del Nuevo Testamento que se predica y estudia menos en nuestras iglesias. ¿En qué página estamos? En la página 7. Es donde comienza la lección 1. Un examen de la literatura cristiana, cuando vamos a una librería evangélica o incluso católica del siglo XX, es decir, del siglo pasado, nos indica que esta epístola ha sufrido negligencia de parte de los estudiosos. Esta negligencia puede atribuirse a la opinión prevaleciente entre muchos eruditos de que no es un escrito del apóstol Pedro. Y esta es una de las interrogantes que la carta nos presenta y que vamos a tratar también de responder. Incluso es un libro que se ha visto rechazado en muchos de los escritos de finales del siglo I
o principios del siglo. Incluso se ha rechazado en vastos círculos académicos donde se afirma que es una carta seudónima, es decir, que alguien escribió con el nombre de Pedro, de un escritor de finales del siglo I o principios del siglo II, quien tomó el nombre de Pedro y produjo el escrito. Estas son algunas teorías que después vamos a ver desarrolladas y explicadas. Sin embargo, quienes creen que la inspiración plenaria de las Escrituras, los evangélicos, nosotros, deben reconocer, como lo reconoció la Iglesia primitiva, que se trata de un escrito apostólico, como aparece en el primer versículo, en el que el autor se identifica como Simón Pedro, apóstol de Jesucristo. Las advertencias de la carta son valiosas para el tiempo actual y por eso debemos estudiarla, entre otras cosas. Y nunca más oportunas de lo que son hoy, en que el liberalismo por un lado y el fanatismo extremo por otro producen serias dificultades en las congregaciones, causando confusión y desazón en la vida de muchos creyentes. Las dos tendencias extremas de la interpretación de la palabra, el liberalismo y el conservadorismo absoluto. El rápido e indiscriminado avance de los medios masivos de comunicación, junto con la falta de discernimiento de la Iglesia, han permitido que el error doctrinal se esparzan sus herejías, atrayendo a multitudes, enseñando medias verdades, cambiando la verdad por la mentira. La cuestión no es fácil, envolviendo la mentira en una verdad, como lo expresó uno de los grandes teólogos de la Iglesia primitiva, Irineo de León. La mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. La Iglesia universal del reino de Dios. Esa es una verdad. Detrás de esa verdad hay una doctrina totalmente herética. Pero ese eslogan atrae a muchos ingenuos y a muchos inseguros. La Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. También. O sea, los títulos espectaculares, pero indagando. O los testigos de Jehová. Claro. Por eso está bueno lo que dice la frase esa, que, perdón que interrumpo, ¿no? Pero es cierto, si nos vienen con una mentira total, lo vamos a descreer. Pero si esa mentira tiene un toquecito de verdad, entonces ahí confunde. Son muy inteligentes, ¿no? Jesucristo es el Señor y ponen el super cartel. Pero cuando uno se mete, se da cuenta de que no es así. Los errores doctrinales son una triste realidad en el mundo cristiano evangélico. Quienes cuestionan la inspiración plenaria, seguidores del sistema espiritualista, con una constante búsqueda de experiencias sin sustento bíblico, o la teología intelectual desprovista de práctica en las mentes de los cristianos, están trayendo graves consecuencias en iglesias y, lo que es más triste, en las vidas de sencillos hermanos que no saben qué es y qué no es la verdad. Además, el relativismo que ha dado paso a la posverdad procura eliminar los valores absolutos, dejando solo los relativos. Y estos dependen de las circunstancias personales, del tiempo y la ocasión. La santidad de la vida está en retroceso en muchos cristianos, entendiendo que la línea divisoria entre el pecado y la santidad es siempre un asunto relativo, puesto que lo que se consideraba pecado ayer ya no lo es hoy, y tampoco lo será mañana. Así se destruye el valor fundamental de la práctica de la vida cristiana, que es la santidad. Y este subjetivismo lo vemos, por ejemplo, en una tendencia que muchas veces no discernimos. Por ejemplo, hay una tendencia en el estudio de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que indican que la importancia de la parábola está en lo que la persona interpreta, no tanto en lo que el Señor Jesucristo dijo, porque lo que el Señor Jesucristo dijo
es factible de que lo interprete, es necesario que lo interprete cada uno de acuerdo a su conocimiento. Y esto es una gran herejía, porque nos olvidamos, o se olvidan, los que así piensan, que el texto bíblico tiene un significado. Cuando el Señor Jesucristo explicó una parábola, tenía en mente un propósito, un significado que el creyente debe encontrar. No tratar de adecuar la palabra a lo que uno crea. Y en esto es importante siempre que cuando leemos la palabra tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Creemos lo que la Biblia dice? Debemos creer lo que la Biblia dice, pero no creer lo que creemos que la Biblia dice. Que son dos cosas totalmente diferentes. Y en eso se basa el estudio de la palabra. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al maestro de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Son los dos principios de interpretación bíblica. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que el Señor inspiró y que aquel que inspiró escribió? ¿Y qué interpretamos, como dicen algunas traducciones, de eso que está escrito? Claudio. Sí, no, pensaba que es importante considerar qué significaba para los receptores oyentes de esa parábola o esa doctrina escrita, ¿no? Para ubicarnos en este mismo contexto, para saber el contexto, para saber qué quiso decir en su momento, ¿no? Exacto. No aplicarlo al tiempo nuevo, aplicarlo sí, pero no mirarlo desde la perspectiva de que vive en el siglo, en esta siglo actual, ¿no? O sea, ¿qué quería decir para los, en su momento, eran los receptores de la palabra? Bueno, en la interpretación, en la interpretación de la palabra hay algunos principios que surgen de la misma palabra. Es decir, debemos en primer lugar buscar el sentido natural, naturalmente, qué es lo que dice el texto. En segundo lugar, buscar el sentido histórico. Y en tercer lugar, encontrar el sentido general de la palabra. ¿Por qué? Porque uno de los principios, de los grandes principios de la Reforma, es que la palabra se explica a sí misma. De ahí que ustedes van a encontrar muchos pasajes en donde explicamos a través de la palabra lo que quiso decir el autor. Y un cuarto paso es el principio existencial, esencial. ¿Qué es en esencia lo que el texto dice para mi vida en el contexto de hoy? Esos son los 4 pasos que debemos seguir cuando leemos la palabra, sin olvidar que el Señor ha dado medios. El primero, el Espíritu Santo; el segundo, la disciplina, nuestra disciplina, la mente que el Señor nos ha dado; y en tercer lugar, el ministerio docente de la Iglesia. Esos son 3 medios que el Señor ha provisto para estudiar de la palabra. ¿Lo podés repetir, Pedro? ¿Lo podés repetir? El Espíritu Santo. Si no leemos la palabra con la luz del Espíritu Santo, nunca la vamos a entender. Hubo gente muy inteligente, muy capaz, con grandes y profundos conocimientos históricos, filosóficos, etcétera, etcétera, que leyeron la palabra y no la entendieron. Y la interpretaron totalmente al revés. Personas como Marx o Nietzsche tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero no tuvieron entendimiento porque no estaban iluminados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo no ilumina a los vagos, a los que en la cama están esperando la revelación del Espíritu. Ilumina a aquellos que se esfuerzan. ¿Cómo lees? ¿Y qué interpretas? Y en tercer lugar, el Señor nos ha dado este ministerio, el ministerio docente de la Iglesia. Bien, para complicar más la situación, algunos en la Iglesia moderna, motivados por el miedo, el rechazo o por ideas equivocadas acerca del amor, son renuentes a desenmascarar a los herejes de la actualidad. En lugar de enfrentar el error, como dijo Pablo a Tito 1:11, a los
falsos maestros hay que taparles la boca. No hay que escuchar y decir, bueno, está bien, no voy a discutir porque podemos dividir la iglesia, entonces lo dejo pasar. No. A los falsos maestros, los que traen herejías, los que traen malas interpretaciones, hay que taparles la boca. Ahora, no hay que taparles la boca con una piña. A veces, a veces la tentación es grande, pero hay que taparle la boca con la palabra, que es la única manera de poder rebatir. Es decir, en lugar de enfrentar el error, o bien lo aceptan o lo ignoran en nombre de la tolerancia. Advertirnos sobre esta realidad es el objetivo que orienta el escrito de Pedro, procurando que los creyentes recordemos permanentemente las enseñanzas de los apóstoles, dieron a la iglesia y que son la base de la fe de cada creyente. La segunda carta de Pedro debe considerarse dentro de los escritos cuestionados. Después vamos a ver qué significa esto. Es decir, los escritos entre los que no fueron aceptados desde los primeros tiempos en la circulación entre las iglesias. Demoró 2 siglos la iglesia en reconocer la autoridad apostólica de este libro. En este estudio trataremos de responder las preguntas que sobre esta carta surgen. ¿Quién escribió la carta? ¿Cómo se relaciona con otros libros del Nuevo Testamento? ¿Quiénes las recibieron? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuándo y dónde fue escrita? ¿Cuál es el lugar de la carta en el canon? Es decir, el lugar de la carta en la lista de 27 libros del Nuevo Testamento. Bien, primero, ¿quién escribió la carta? La segunda carta de Pedro ha sido el libro más cuestionado y debatido en cuanto a su paternidad literaria. La autoría de esta carta se ha debatido más agresivamente y por mucho más tiempo que la de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Tengamos en cuenta esto, el canon del Nuevo Testamento se cierra en el año 367, en una carta del obispo Atanasio. Durante todo ese periodo hubo en la iglesia, las iglesias, distintas discusiones sobre la autoridad apostólica de los libros. ¿Por qué? Ya en la época de Pablo, ustedes recuerden, comenzaron a circular libros con la firma de Pablo que no eran de Pablo. Y por eso Pablo decía, así firmo yo. En el primer siglo comienzan a circular ya también una gran cantidad de literatura, que pretende ser de origen apostólico. Así aparecen libros como Los Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro y otros libros. Y la Iglesia tuvo que discernir cuáles eran los libros que tenían autoridad apostólica, es decir, los libros inspirados por el Espíritu Santo y que debían formar parte del canon, de la lista del Nuevo Testamento. Fueron rechazados infinidad de libros. Algunos tenían historias absurdas, otros enseñanzas que no correspondían, pero algunos otros tenían cierto viso de autoridad apostólica. Evidentemente no hubo ningún concilio, no hubo ninguna reunión de obispos ni de líderes que un día se sentaran y aprobaran en una asamblea administrativa el listado de los 27 libros del Nuevo Testamento, sino que fue un discernimiento progresivo de la Iglesia a la que se llegó a la conclusión que estos 27 libros eran de origen apostólico. Se aplicaron distintas pruebas, después vamos a mencionar algunas. Este proceso, que también fue un proceso similar con el Antiguo Testamento, pero mucho más en un periodo
el canon del Antiguo Testamento finaliza prácticamente en el año 70, 90 de nuestra era, concluye con esta carta de Atanasio en el año 367. Y a partir de ahí, salvo algunas discusiones que hubo durante la Reforma, porque Lutero, por ejemplo, no aceptaba de muy buena gana la carta, por ejemplo, de Santiago, porque Santiago hace énfasis en la ley, y Lutero era el gran defensor de la salvación por la gracia. En fin, los 27 libros que tenemos son aquellos 27 libros que hace más de 1500, 1700 años fueron aprobados. Vamos a dar algunos argumentos a favor de la autoría de Pedro. Y yo me basé, para llegar a la conclusión final, en la opinión de comentaristas ortodoxos. Bruce, MacArthur, Kistemaker, No Berkeley y algunos otros. Hay infinidad de literatura sobre este tema. El escritor se identifica personalmente al comienzo de la carta y se autodenomina Simón Pedro, que en los mejores manuscritos griegos aparece como Simeón Pedro, usando la forma hebrea del nombre del apóstol. ¿Puedo leer el texto 1:1? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, bueno, pero ahí está explícito, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Bien. Esta última combinación es peculiar. El único otro lugar en que se utiliza el nombre de Simeón para identificar al apóstol es en el discurso de Santiago, es decir, de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ante el concilio de Jerusalén, en Hechos 15-14. Además, en tanto que segunda Pedro tiene la combinación Simeón-Pedro, primera Pedro comienza con Pedro como único nombre. Lo que estudiamos primera Pedro nos debemos acordar. Tal referencia refuerza la afirmación de que el autor fue Pedro, ya que es improbable que un falsificador usara una forma desconocida del nombre del apóstol. Es decir, que alguien que no era Pedro usara el nombre de Simeón Pedro, que no había sido divulgado, es muy difícil. En segundo lugar, la función. El escritor se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. El término siervo, doulos, indica a quien está sometido al servicio de otro. Usar este calificativo en los tiempos de Pedro era despreciativo, porque un esclavo era la posición social más baja. Pero en el contexto de la Iglesia es aplicarlo a los apóstoles y a los ayudantes apostólicos. Pedro, aunque apóstol, se considera esencialmente esclavo de Cristo. Juntamente con el calificativo de siervo está también el de apóstol, aunque etimológicamente se utiliza para referirse a un enviado en el concepto del Nuevo Testamento, se añade la autoridad dada por Jesucristo. Por tanto, Pedro escribe haciendo uso de la autoridad divina que Jesús le otorgó, y el mensaje a comunicar no son sus propios pensamientos, sino el mensaje de aquel que lo envió. En alguna clase me parece, de Primera Pedro y en las explicaciones de otras cartas, hemos analizado el concepto de apóstol. ¿Cuál es el concepto de apóstol en el Nuevo Testamento? Y vimos que había por lo menos 3 conceptos que debíamos tener en cuenta. Además, en esta carta hay alusiones personales que solamente Pedro podía conocer. A lo largo de la carta, Pedro hace alusiones a sucesos relatados en los Evangelios. La redacción difiere considerablemente de los acontecimientos que se registran en los Evangelios. Esto no es de por sí sorprendente, porque Pedro, que había sido testigo ocular de los hechos, relata con sus mismas palabras los detalles de los mismos. Es decir, en los Evangelios y en Hechos encontramos
sobre todo en los evangelios, relatos históricos sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, redactados por distintos autores, Marcos, Mateo, Juan, Lucas. Pero Pedro relata con sus propias palabras, no difieren en cuanto a la esencia de la narración, a la esencia de la historia. Difieren en cuanto a las palabras y a los conceptos utilizados. En primer lugar, en el capítulo 1, versículo 14, la predicción de su muerte por Jesús. Jesús había profetizado la muerte de Pedro, la encontramos en el Evangelio de Juan 21, 18. Pedro no tenía necesidad de recurrir al testimonio de terceros. De hecho, el relato del Evangelio de Juan no fue escrito sino décadas después de la muerte de Pedro. En el capítulo 1, versículos 16-18, su presencia en el monte de la transfiguración. Pedro, junto con Juan y Jacobo, fueron los únicos 3 testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, en el capítulo 3, versículo 15, el reconocimiento que Pedro tiene de Pablo, a quien llama querido hermano. Pedro conocía el contenido de las cartas de Pablo y expresa su opinión acerca de las dificultades que algunos encontraban para interpretar dichas cartas. En 1.14, perdón, leo para que quede claro, la predicción de la muerte de Pedro está en 1.14 y él describe ahí en este libro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Eso lo pone Pedro. 1.16-18, cuando habla del monte de la transfiguración, que él fue testigo, dice así: porque no os le damos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, acá vemos, demuestra el texto bíblico, que realmente había sido testigo ocular de todas estas cosas, se había escuchado la voz incluso de Dios. Y querido hermano, cuando habla de Pablo, que eso es lo importante también, que después lo vamos a seguir viendo, el 3.15, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, les ha escrito. ¿No? Ahí vemos que él ya tenía conocimiento de Pablo y de las enseñanzas de Pablo. Todo esto viene bien porque después vamos a seguir avanzando en todo esto. Sí, después vamos, en la medida que avancen las lecciones, cada uno de estos textos van a ser explicados, como dicen ahora. Ahora bien, entre las objeciones que hubo a la autoría de Pedro, de esta segunda carta, los que negaban la autoría de Pedro, las objeciones fueron sobre problemas históricos, presentaron problemas históricos, diferencias de estilo, dependencia de la carta de Pedro de la carta de Judas, que era un escrito seudónimo. Todas estas objeciones, que abarcan casi 6 carillas, se las dejo para que ustedes las lean. Pero por una simple razón, porque requieren reflexión, que no podemos hacerlo en la clase. Tienen algunas dificultades en las interpretaciones, pero cada objeción tiene un contraargumento. Y eso es lo que está expresado en estas carillas, en donde el argumento final forma parte de la tendencia de la teología y de los comentarios evangélicos más conservadores. Ahora, además de la evidencia interna que encontramos, ustedes saben que cuando se analiza un libro, los datos sobre ese libro se busca lo que se llama la evidencia interna.
La evidencia interna es la evidencia que surge del propio libro, de lo que en el libro está relatado, como el caso que dice yo, apóstol, etcétera, etcétera. Pero además, también en el estudio de cada uno de los libros de la Biblia y en general en el estudio de cualquier libro, se busca lo que se llama la evidencia externa. ¿Cuál es la evidencia externa de que Pedro fue el autor de la segunda carta, que no surge de la carta, sino que surge de escritos, sobre todo del primero, no tanto del primero, pero del segundo y tercer siglo de la iglesia primitiva? ¿Cómo fue recibida? Pero pues yo tengo otra numeración. Página 3 al final. Evidencia externa. Estoy en la página 13. ¿Cómo fue recibida segunda Pedro por la iglesia cristiana primitiva? Los primeros que leyeron esta carta, ¿cómo la recibieron? Esta carta no tuvo el reconocimiento unánime que tuvo primera Pedro. No hay prácticamente ninguna evidencia externa de un reconocimiento directo de esta carta en el siglo II. Hay muy poca evidencia. Era difícil de probar en la iglesia primitiva que este escrito procedía de Pedro. Tal vez sea la razón por la cual no figura en el denominado fragmento muratorio. Ustedes van a encontrar la explicación. Este fragmento o listado muratorio es un listado de los libros de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento que Muratori, un estudioso, encontró en la biblioteca de Milán. Es un documento que él estudió que se refería, era un documento del siglo II. Es decir, por algunos detalles de este documento se sabe, porque el que lo escribió dice que era contemporáneo de Pío, que era el obispo, uno de los primeros obispos de la Iglesia de Roma, del año 135, por lo cual se supone que este documento fue escrito por el año 150. 50 años, prácticamente 50, 60 años después del cierre de la época apostólica, de la muerte de Juan. En este listado, la carta de Pedro no aparece. Aparece en gran parte de los libros del Nuevo Testamento, pero no aparece la carta de Pedro y creo que la segunda y tercera de Juan tampoco. Se puede, no obstante, detectar algunas alusiones o semejanzas a segunda Pedro en los escritos de Clemente de Roma, que murió en el año 97 después de Cristo. Justino Mártir vivió entre el 100 y el 163. E Ireneo de León, que nació en el 130 y murió más o menos hacia el 200. Y en el Pastor de Hermas, que era un escrito de aproximadamente entre el año 140 y 150. En estos escritos hay ciertas referencias que aparecen, no textuales, que aparecen de esta segunda carta. A principios del siglo III, Orígenes, otro gran teólogo de la Iglesia primitiva, nació en el año 185 y murió en el 254, es el primer escritor que al citar repetidamente segunda Pedro llama a la carta escritura, con mayúscula. Y escritura es sinónimo de Biblia, es sinónimo de la palabra. No obstante, Eusebio de Cesarea, otro grande, revela que Orígenes tenía ciertas reservas cuando expresó: y Pedro, sobre quien está edificada la Iglesia de Cristo, dejó una epístola auténtica, es decir, la primera, y quizás una segunda que está en duda. Y estamos en el tercer siglo de la Iglesia. La inclusión de segunda Pedro en los papiros del siglo III, hay dos papiros muy antiguos, ahí están numerados, y en los códices sinaítico y vaticano y alejandrino, que son los monumentales manuscritos unciales
del siglo IV del Antiguo y del Nuevo Testamento, no completos, indica... Quiere decir de letra bien gigante, todo mayúscula grande. Porque eso se caracteriza, ¿no? Cuando hablan de este tipo de documentos que están guardados, ¿no es cierto?, como un monumento histórico, podríamos decir, se refiere a eso, ¿no? Y son por la antigüedad que tiene, son uno de los... estos códices son en un sentido el anticipo de los libros modernos. Y se piensa que hubo una transición entre el rollo y el códice en el siglo II y que fue obra de los creyentes, porque era ya de la Iglesia, era muy difícil transportar todos los rollos. Ya se habían formado los grupos de libros del Nuevo Testamento, había algunos agregados que después fueron descartados, pero era muy difícil. ¿Cómo vendríamos a la iglesia con los 27 rollos? Con una bolsita de plástico. Y algún genio que no conocemos, como los grandes descubrimientos de la humanidad, se le ocurrió imprimir lo que estaba escrito en esos rollos en hojas y luego unir esas hojas. Al unir esas hojas se formó lo que se llama el códice. Y estos códices algún día, si Dios lo permite, hablaremos, porque es muy interesante, tienen una gran historia de cómo fueron descubiertos y cómo fueron transcriptos. Acá hay muchos códices, pero los tres principales son el sinaítico, porque se encontró en el Sinaí, el Vaticano, que es otro códice, y el alejandrino. Son los códices que cuando se descubrieron nos aseguraron en gran parte que la Biblia que nosotros leímos era prácticamente la Biblia como fue escrita originalmente, con algunas dudas, pero que en su gran mayoría. Y de ahí, porque los descubrimientos de estos códigos, el del Vaticano lo descubrió el Constantin Tischendorf ya por el año 1870 en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Estos códices son el fundamento de las nuevas versiones. Y ustedes van a ver cuando leen la Reina Valera 1960, que es una actualización de la Reina Valera 1905, etcétera, etcétera, que hay diferencias, hay algunas variantes. Y las nuevas versiones, como la nueva versión internacional, Dios habla hoy, etcétera, etcétera, tuvieron los traductores de estas versiones a su disposición estos otros códices que no tuvo Reina y Valera cuando tradujeron al español la versión que hoy conocemos como Reina Valera. O sea que no era infalible la Reina Valera, porque durante mucho tiempo si se cambiaba algo de la Reina Valera parecía que era elegida. Mi abuela leía la Reina Valera en 1905. Claro. Cuando le regalamos la Reina Valera 1960, dijo, esta no es la Biblia. Bien. En estos códices y en estos papiros, el papiro Bodne y otros, indica que se consideraba ya, en esa época, estamos hablando del año 300 al 400, que esta carta ya formaba parte del canon del Nuevo Testamento. Hacia fines del siglo IV, Jerónimo reconoció que el apóstol Pedro había redactado 2 epístolas llamadas generales, pero añade que mucha gente dudaba de la autenticidad de 2 Pedro a causa de las diferencias de estilo con la primera carta. Sin embargo, la Iglesia Universal en la última parte del siglo III reconoció a 2 Pedro como canónica, y en los concilios de la Odisea, en el 360, de Hippo Reggio, 393, y de Cartago, en el 397, colocaron la carta dentro del canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora ustedes van a encontrar una serie de temas como
cómo se relaciona esta carta con los libros del Nuevo Testamento, cómo se relaciona con la primera carta, fundamentalmente cómo se relaciona con la carta de Judas. Van a ver que el segundo capítulo de la carta de Pedro, de Segunda Pedro, tiene un gran paralelismo con la carta de Judas. De los 25 versículos de la carta de Judas, 12 se encuentran en Segunda Pedro. Pero esto, por ahora, no lo vamos a ver. Esto se los dejo, hay un cuadro con los paralelismos, se los dejo para que ustedes lo lean. Yo quiero ir ahora, antes de que a analizar cuál es el propósito de la carta. Ustedes lo van a encontrar en la página... Página 20. ¿Quiénes la recibieron? ¿Eso no? Vamos a Ustedes van a encontrar quiénes la recibieron, cuándo fue escrita. Eso lo dejamos de tarea. Punto 5, página 20. ¿Cuál es el propósito? Página 20. El apóstol Pedro escribió su primera carta con el fin de controlar e instruir a los creyentes que se enfrentaban a la amenaza extrema de la persecución. Ese era el objetivo del apóstol. Y entrelaza en su primera carta gran parte de sus conceptos sobre el sufrimiento del cristiano. El apóstol completa su obra literaria redactando una segunda carta en la cual alerta a los creyentes acerca de las amenazas, de la amenaza interna de los falsos maestros que se han infiltrado en las comunidades cristianas. Segunda Pedro tiene 3 partes claramente que se pueden distinguir. En primer lugar, en el capítulo 1, trata de la vida en la fe, una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes. A la fe agreguen virtud, dominio, etcétera, etcétera. Capítulo 2. Los peligros para la vida de la fe. Son instrucciones para que los creyentes se opongan a las doctrinas y estilo de vida de los falsos maestros. Los falsos maestros infiltrados no solamente inculcaban falsas doctrinas, sino falsos conceptos sobre la santidad y sobre la moral que el creyente debía seguir. Y en el capítulo 3 nos habla del futuro. Enseñanzas que nos preparan para el fin del mundo, el día del Señor, es el día del juicio. La vida en la fe. Pedro se da cuenta que está llegando al final de su vida. Antes de partir, quiere darle a sus lectores de todos los tiempos, porque nosotros somos lectores de esto, directivas espirituales para que puedan madurar espiritualmente en el conocimiento de Cristo. Despierta a los lectores de su somnolencia e inactividad espiritual y los insta al crecimiento en su fe. Pedro los exhorta a desarrollar cualidades espirituales, a permanecer firmemente establecidos en la verdad, a escuchar atentamente el Evangelio de Cristo proclamado por los testigos apostólicos y a prestar atención a las Escrituras inspiradas. En cuanto a los peligros para la vida de la fe, el apóstol anima y aconseja a los cristianos a crecer espiritualmente. Él los fortalece en su fe para que puedan prestar atención a sus advertencias en contra de los falsos maestros. Pedro se ocupa a lo largo del capítulo 2 de hablar de aquellos a los que llama falsos maestros. La existencia de tales personas que aparecían en las congregaciones con herejías destructoras es afirmada por el apóstol, pero no así la doctrina que predicaba. Él habla sobre los falsos maestros, pero no da especificaciones sobre cuál era la doctrina que predican, con lo cual, por inspiración del Espíritu, deja abierta la interpretación no a un tipo de doctrina determinada y puntual, como algunos decían que era la doctrina de los gnósticos, sino a cualquier tipo de doctrina en cualquier momento de la historia de la Iglesia. El apóstol asegura a sus lectores
que esas personas corruptas moral e intelectualmente serán condenadas y castigadas. Pedro resalta esta afirmación citando ejemplos del pasado antiguo. Y Pedro observa que estos herejes han determinado descarriar a los nuevos creyentes por medio de promesas de libertad. En cambio de ello, los transforman en esclavos de la corrupción. Ahora sería también sobre la riqueza, ¿no? Nos insta a que seamos prósperos, que tengamos riqueza y no tanto en la fe. Y bueno, ya el Señor Jesús lo había dicho, ¿no? Es decir, que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis y la verdad os hará libres. Estos predicaban libertad, pero en sí era esclavitud de la corrupción. Y en cuanto al futuro, llegamos al último capítulo en donde termina el segundo escrito del apóstol. La vida y su ministerio están a punto de terminar. Pedro fue ajusticiado posiblemente durante las persecuciones de Nerón y seguramente fue muerto, dice la tradición, crucificado boca abajo, entre el año 66 y 68. El 68 es el límite porque el 68 se suicida Nerón. Entonces, en ese periodo, Pedro tuvo que haber escrito, posiblemente ya encarcelado, esta última carta. Pedro continúa con sus enseñanzas de los capítulos anteriores. Dirige la atención de los lectores al día del Señor, que es un día de rendición de cuentas y de destrucción para los burladores. También desarrolla su doctrina acerca del fin de los tiempos, al revelar que el cielo y la tierra presentes llegarán a su fin. De ahí la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿La tierra va a ser destruida, aniquilada o renovada? No lo vamos a contestar ahora. Y por último, el apóstol cierra su carta exhortando a los cristianos a esforzarse para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz. Bueno, acá hay el versículo 14, si alguien lo lee, 3:14. Los halle sin manchas y sin defecto. Acá está mucho lo demás. Sí. ¿Alguien que pueda leer 3:14? Amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sí. Acá hay una mezcla de versiones. Y los insta a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Estos son los propósitos o el propósito del apóstol al escribir esta carta. Muy bien, hermanos, vamos a dejar acá. El versículo 18 que termina en el ponte dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Siempre en esta última parte apuntando a ese final, ¿no? A ese día en que el Señor va a retornar. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Muy bien. Bueno, hermanos, aquí dejamos. Lean durante la semana, porque 45 minutos, una hora, no alcanza. Pero ustedes refuercen con su lectura esta preciosa carta del apóstol. Bueno, oremos y nos despedimos. Señor y Padre que estás en el cielo, estamos, Señor, delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Creador de todo lo que nos rodea. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la inspiración que tú diste a aquellos que la escribieron. Gracias, Señor, por la preservación a través de los siglos de tu palabra. Sabemos que así como tu iglesia no podrá ser destruida, tu palabra tampoco lo será. Te pedimos, Padre, y oramos por cada uno de los hermanos aquí presentes, que tu paz, tu amor, tu misericordia, tu gracia les cubra.
En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.